Proverbios capítulo número 1, versículo 22 al versículo 28. Dice la palabra de Dios: ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos o aborrecerán la ciencia? Por cuanto llamé y no quisistes oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, vamos a pedirle a Dios de su bendición para este mensaje. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta noche le agradecemos, en esta tarde le agradecemos una vez más traernos con bien a su iglesia. Ayúdenos, Señor, a tener su temor en nuestra vida. Ayúdenos a aprovechar su paciencia, la misericordia que ha tenido con nosotros. Ahora le pido, Señor, que use a los hermanos maestros, que dele, Señor, ese amor por los niños que necesitan. Ayúdeles a pensar todos los días en ellos, a prepararse para ellos, a santificarse para ellos, a estudiar para ellos, orar por ellos. Que deseen que sus clases crezcan, que las vidas de ellos mejoren. Señor, ayúdeles que no sea simplemente hacer pasar un rato alegre a los niños. De igual manera a mí, Señor, ayúdeme a que cada día piense en mi iglesia, en sus necesidades, que nunca cese de orar por ellos, que me prepare todos los días para ellos, que busque ser una bendición, aunque a veces sea malentendido. Ayúdeme a predicar hoy. Seguro estoy que este mensaje, al que obedezca, salvará su familia, su vida. Ayúdeme, Señor, a ser claro, que los hermanos y hermanas que están aquí en esta tarde puedan darse cuenta que no son palabras de mi corazón, sino que solamente soy un mensajero que voy a compartir su mensaje que está escrito con ellos. Te pido esto en Cristo Jesús. Amén. Pueden, hermanos, tomar su lugar. Hoy, en esta tarde, voy a predicarles un mensaje, creo necesario y creo que es urgente que lo predique. He estado orando y meditando y preparando este mensaje que para todos nos ayuda. Hay quienes lo necesitan hoy, hay quienes lo necesitarán el día de mañana, pero todos necesitamos estar atentos porque Dios tiene algo que decirnos en esta tarde. Hay algunos puntos que quiero compartir, y el primero de ellos que quiero compartir con ustedes, hermanos, es que no debemos de ignorar a Dios. Hay quienes ignoran a Dios en sus vidas. Viven sus vidas como si Dios no existiera, como si Dios no nos escuchara, como si Dios no nos viera. El diablo es tan astuto, adormece la conciencia,
distrae, engaña, miente. Y algunos de ustedes han caído en los engaños del diablo. Por eso estoy predicando esto. Porque han llegado a pensar que al venir a la iglesia han cumplido. Al venir a la iglesia ya tienen contento a Dios. Ya Dios está satisfecho porque vinieron domingo en la mañana. Oh, y como son buenos cristianos, domingo en la noche también. Y como son mejores que otros cristianos, el jueves también. Ah, hasta ganaron almas. Oh, hasta fueron las sembradoras. Y parece que todo está bien con Dios. Pero la vida personal es una vida mundana. Mundana. Que han rebasado la mundanalidad, que son más mundanos que los mundanos. ¿Qué está diciendo, pastor? Que hay personas que no vienen a la iglesia, que no estudian la Biblia, que no sirven a Dios, que son más decentes, más morales que algunos que están sentados aquí. Porque tu vida solamente es una vida religiosa, es una costumbre, es un calmaconciencias para hacer en el mundo lo que te pega la gana. Y Dios no está contento con esa clase de vida. Por eso, al ser una persona que ignoras a Dios, en Proverbios capítulo 28, versículo 9, mira lo que dice la Biblia. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración es abominable. Lo voy a repetir otra vez. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Hay quienes dejan de asistir a la iglesia, ¿sabe por qué? Porque no quieren oír la ley de Dios. Hay quienes se duermen en la iglesia para no oír la palabra de Dios. Hay quienes piensan en cosas allá afuera para ignorar la palabra de Dios. Hay quienes se salen de repente al baño para no oír la palabra de Dios. Hay quienes dicen que están sirviendo y no están en el culto porque no quieren oír la palabra de Dios, se ignoran la palabra de Dios. Pero Dios nos da una sentencia muy grave, hermanos. El que aparta su oído para no oír la palabra de Dios, su oración va a ser un asco, una vomitada. Su oración será una abominación para mí, dice Dios, hermanos. Va a haber pasajes que voy a hacer más claro que en algunas otras cosas, algunas otras veces. Fíjese bien, la palabra abominación quiere decir vómito. Dios dice, tú ignoras mi palabra, ignoras la enseñanza, ignoras la predicación. Cuando tú ores, tu oración va a ser un vómito para mí que no quiero ver ni escuchar por haberme ignorado. Cuando aparece la palabra abominación es algo asqueroso. Dios no está hablando de una vomitada de bebé. Cuando el bebé lo ponen a repetir, suele vomitar su lechita.
pero no es una abominación. Lechita agria. Yo no me siento mal cuando un bebé me vomite. No siento que su vómito es una abominación. Pero sí cuando un hombre, hermanos, está tomando cerveza, tequila, menudo, cacahuates, frijoles charros, carne asada, pastel y más tequila y más cerveza. Y a las 3 de la mañana va al baño y todo lo que comió es una abominación. Se echó a perder y comienza a apretarse el estómago y a sudar frío y a ponerse pálido y a tener asco y comienza ¡ah! 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 Y hasta las cucarachas y ratones se van corriendo. Eso es lo que es tu oración cuando tú ignoras a Dios. De eso está hablando Dios cuando tú ignoras su palabra. Lejos de que Dios te va a escuchar, lejos de que tu oración va a tocar el corazón de Dios, lejos de que Dios te va a aliviar, lejos de que Dios va a hacer un milagro en tu vida, dice tu oración es una abominación para mí por haber ignorado mi palabra. Conocí a un hombre cristiano, fiel, puedo decir casi en todo. Y aparte de ser fiel, un hermano generoso, como pocos que yo he conocido. Generoso, hospedador, amable, fiel, ganador de almas. Lo conocí. Salimos a pasear. Caminamos a la orilla del mar. Pero en su conversación decía palabras muy vulgares, palabras deshonestas, palabras con doble sentido. No me gustó su manera de hablar ni su manera de ser personalmente. De mi edad. De repente, hermanos, aparece de la noche a la mañana una enfermedad. Y apenas hace poquito de esto, hermanos. No va a decir de dónde, no va a decir quién es. Aparece una enfermedad a este hermano. De repente así, de repente sucede. Fiel, quizás más que todos los que están aquí. Se enferma. Los hermanos íntimos de él hablaron conmigo. Ya después de haber muerto, porque murió. Y me dijeron, pastor, estuvimos con el hermano a las puertas del hospital. Y así como estaba enfermo, pastor, se aventó una broma y me dijeron la broma y la misma broma vulgar. Estando enfermo. Se agrava su problema de salud. Y comienza a sentir la muerte. Y habla con su familia, habla con los hermanos más íntimos y les dijo, ya oré a Dios. Y eso me enchinó la piel, hermanos. Porque también era un hombre muy franco. Dijo, ya oré a Dios. Y dijo esas palabras antes de morir. Pero Dios me dijo que ya no me escuchó. Y voy a entrar al hospital y me voy a morir. Porque Dios me dijo que Él ya no me escuchó mi oración. Entró al hospital y se murió.
Cuando me platican la historia, yo dije, yo sé por qué. Yo sé por qué. Y si tú eres hijo de Dios y has ignorado a Dios, has hecho caso omiso cuando Dios te ha llamado la atención, cuando Dios te ha pedido algo y tú lo has ignorado, si eres hijo de Dios, el Espíritu Santo de Dios te va a decir un día, Dios ya no te escuchó. Lo más terrible, una de las cosas más terribles que a ti y a mí nos pueda suceder es que estemos enfermos, estemos en peligro y el Espíritu Santo dentro de nuestro corazón nos diga, Dios no escuchó tu oración. Él tuvo el valor de decir, Dios no me escuchó ya. Me dijo que no me va a escuchar y que me voy a morir, y se murió. Está en la Biblia, hermanos. Está en la Biblia. Tienes la palabra de Dios olvidada en tu casa. La tienes en la camioneta, la tienes en el buró, la tienes en la cocina, pero es la televisión y es el internet y es el WhatsApp y es el Facebook que te ha alejado y estás ignorando lo más valioso que tienes para tu vida, que es la Biblia, la palabra de Dios. Ay de nosotros cuando ignoremos la palabra de Dios, hermanos. Pero alguien dirá, pastor, yo vengo a la iglesia y escucho la predicación, pongo predicación en mi casa, leo la Biblia, pastor. Sí, pero eres igual de ignorante. Porque la estás leyendo, la estás escuchando y no haces caso a lo que Dios te está diciendo. Esto es ignorarlo. Cuando un padre dice, mi hijo, saca la basura, el hijo escucha. Te estoy diciendo que saques la basura. Sí, ahorita papá. Saca la basura. Sí, papá. Y el papá se entretiene en hacer algunas cosas y de repente piensa que el hijo ya sacó la basura y ahí está la basura. ¿Qué hizo? Lo ignoró. Escuchó, pero lo ignoró. Y así muchos de ustedes escuchan lo que Dios quiere para tu vida y tú lo ignoras. Como dicen, te vale. Y haces lo que te pega la gana. Ahora, hermanos, primero es llegar a un punto de ignorar a Dios. Pero cuando alguien ignora a Dios, es tan común que el siguiente paso que va a dar cuando ignora a Dios es alejarse de Dios. Mira lo que dice ahí en Jeremías capítulo 2 versículo 19. Dice la Biblia, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice Jehová, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Cuando alguien está en la iglesia, cuando alguien no toma la Biblia para leerla y obedecerla en su casa, el siguiente paso, hermanos, es dejar a Dios. Es alejarse de Dios. Pero la sentencia de Dios, la advertencia que Dios da, hermanos, dice, tu maldad te castigará y tus rebeliones te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Otra cosa, hermanos, aparte de ignorar a Dios, es dejar a Dios y dejar de tener temor a Dios. Cuidado cuando dejamos de tener temor a Dios, hermanos. Aquí es donde nosotros debemos aceptar
el engaño del diablo, aunado al engaño de nuestro corazón, a nuestra ignorancia, porque hacemos algo malo y está el temor de Dios al principio ahí. Pero lo que se ignora es que Dios es paciente, que Dios nos habla, que Dios es misericordioso. Pero la necedad, la ignorancia del cristiano es llegar al punto de decir: pues pequé, hice algo malo, hice algo incorrecto, hice algo que no agrada a Dios, pero yo esperaba que Dios me matara y aquí estoy. Y no pasó nada. Y lo vuelvo a hacer y no pasó nada. Y lo vuelvo a hacer y no pasó nada. Y hago más cosas y no pasó nada. Yo esperaba que de repente me enfermara, que me atropellara un carro, que se quemara mi casa, que chocara, que me robaran, que me viniera un cáncer. Pero no pasó nada. ¿Cómo que no? Está pasando algo muy grave. ¿Y sabes qué es lo que está pasando? Que ya no estás teniendo temor de Dios. No es que Dios no pueda darte una buena revolcada. Es que Dios es paciente. ¿O acaso se olvida que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios? Por lo tanto, una madre le dice a su hijo: hijo, no te quiero pegar, no te quiero disciplinar, entiéndeme. Me duele más a mí disciplinarte que a ti. Pórtate bien, hazme caso, no quiero castigarte. Hermano, Dios evita tenernos que quebrantarnos. Pero tú piensas: no, Dios no vio. Me acuerdo de aquel hermano. Estaba, hermanos, por la calle de la amargura haciendo y deshaciendo. Pero iba a la iglesia. Y un día le dijo a su pastor le dijo: hermanito, pórtate bien, porque un día de estos te voy a enterrar. ¿Sabe qué contestó este hermano? ¡Ay, pastor! ¿Qué no sabe que yo soy el consentido de Dios? ¿Y sabe qué sucedió? El pastor lo enterró. Hay quienes están haciendo lo que les pega la gana, sus caprichos, sus deseos pecaminosos, su mundanalidad. Ignoran a Dios, ignoran la iglesia, ignoran la predicación y llegas a pensar: no, es que yo soy el consentido de Dios. Dios no tiene consentidos. Lo que Dios es paciente y es misericordioso. Y lo que sucede es que estás perdiendo algo muy valioso en tu vida, que protege tu vida, y es el temor a Dios. El temor a Dios. ¿Cómo estás con el temor de Dios? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? ¿A dónde estás siguiendo? ¿Con quién te estás juntando? ¿Cómo estás hablando? ¿Qué música estás escuchando? Mira, ahí va uno ya. Agárrenlo. Ya les pegó, ya les digo, vamos. Una ocasión estaba predicando un mensaje como este, hermanos. Y allá atrás se levanta una jovencita y se cae de cabeza, ¡pum! Y se rompe la frente, hermano. Se sangró y le pusieron alcohol.
Después llega a la oficina. Digo, ¿qué te pasó? Dice, pastor, es que es mi primera vez que vengo a la iglesia. Pero usted predicó tan duro de lo que yo estoy haciendo y me dio miedo y me desmayé de lo que estaba diciendo. Pero se fue salva, se bautizó, vino su mamá, su papá, sus hermanos, su cuñada, toda la familia, y son parte de esta iglesia. Así que no se espante si se desmayó este muchachito o se mareó. Eso es lo que hace la predicación bíblica. ¿Alguien más quiere salirse? ¿Alguien más? ¿Sabe quiénes son los que están enojados aquí ahorita? Son los que andan más torcidos que un jorobado. Pues pastor, nada más esta predicación me faltaba para dejar esta iglesia. No vas a dejar esta iglesia, a quien vas a dejar es a Dios. Es que pastor, usted tira la piedra nada más sin saber. Si supieras lo que sé. Si supieras lo que sé. O a lo mejor tú también lo sabes, pero le haces al cuento. Si supieras. ¿Qué es lo que sientes cuando escuchas la música mundana? ¿Qué es lo que sientes cuando ves pornografía? ¿Qué es lo que sientes cuando maldices? ¿Qué es lo que sientes cuando no estás en la iglesia y estás en una fiesta? ¿Qué es lo que sientes cuando mientes? ¿Qué es lo que sientes cuando robas? ¿Qué es lo que sientes cuando fornicas? ¿Nada? Es que no tienes temor de Dios. El temor de Dios nos aparta del pecado. Nos libra de la muerte. Cuando alguien ignora la palabra de Dios, hermanos, después se aleja de Dios. Y después de estar lejos de Dios, pierde el temor de Dios. Después, hermanos, habiendo perdido el temor de Dios, empieza, y esto es, bueno, de hecho este es mi mensaje, hermanos, es cortito. Empieza a burlarse de las cosas de Dios. Y eso es el tope para que la ira de Dios caiga, hermanos. Fíjese bien. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 16. Mas ellos hacían escarnio de sus mensajeros, de los mensajeros de Dios, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio, dice la Biblia, hermanos. Se escarnecían de los profetas, se burlaban de los mensajeros de Dios, hasta que la ira de Dios, hermanos, vino sobre ellos, y dice la Biblia, ya no hubo más remedio. ¿De qué maneras hay gente en las iglesias que se escarnecen y se burlan de los mensajeros de Dios? Dicen, el pastor predica contra el fútbol, los que faltan el domingo para ver un partido, pero yo voy a seguir igual. Ándale, ándale. Hoy el pastor predica duro contra la música de Juan Gabriel, pero yo voy a seguir escuchando a Juan Gabriel. Síguele. Síguele. Hoy el pastor predica que no vaya a fiestas
fiestas donde hay cerveza, donde hay tequila, donde hay baile, donde hay mujeres mal vestidas, donde hay hombres ahí diciendo maldiciones. Pero yo sigo con mis queridas y amadas fiestas. Síguele, síguele, síguele. Es que eso es una exageración. Pues no conoces la Biblia, porque a mí mi Biblia me dice que seamos santos como Dios es santo. Y dime si ya llegaste al nivel de la santidad de Dios. Dime si ya llegaste a ese nivel. Se atreven hasta echar a perder a sus hijos. No todo lo que diga el pastor le hagas caso. No todo lo que predica el pastor le hagas caso. De repente se vuelve fanático, de repente es un exagerado, de repente es un extremista, es un legalista. Vámonos mejor a una iglesia donde haya una predicadora. Yo le aseguro, hermanos, que no mucho tiempo, aquí hay algunas Jezabeles sentadas ahorita, que se van a llevar a su esposo. Se lo van a llevar. Porque es un mandilón de primera. Pastor, no me gusta que diga que soy mandilón. Yo no te estoy diciendo a ti si no eres, yo le estoy diciendo a los que son. ¿Por qué te tienes que enojar? Pastor, lo que me va a hacer que me vaya de esta iglesia es decir, las Jezabeles se van a llevar a su esposo. Pues yo, pastor, no soy ninguna Jezabel. Entonces, ¿para qué te enojas? ¿Para qué te enojas? ¿Sabe? Los que se enojan es que lo son. Por eso se enojan. Pues adrede voy a hacer lo que el pastor está predicando que no haga. Adrede lo voy a hacer. ¿Quién es él para decirme cómo vivo? ¿O qué hago? ¿O cómo debo de hacer? Mire, hermanos, si los pastores somos tolerantes, porque si aplicáramos lo que la Biblia nos dice, hermanos, y debemos de hacerlo, ¿acaso no ha leído usted que la Biblia dice claramente que ustedes se deben de sujetar y obedecer a sus pastores? Lo que hacemos es aconsejar, tú decides si lo haces o no lo haces. Pero yo no voy a ir a la casa de alguna hermana a decir, póngase este vestido, hermana, este vestido largo. No. Agarrar a un muchacho y decirle, vente mijo, te voy a llevar a la peluquería a que te corten el pelo como hombre. No. Cuidado con escarnecerse y burlarse de las cosas de Dios. Cuidado, mamá, que estás aquí, cuidado. Con que tú le digas a tu hija, mija, la que no enseña no vende. Mira aquellas nahualonas, monjas, así como traen la falda de larga, así la lengua también la tienen de larga. ¿Así hay mamás? No, lo mejor es falda larga y corta lengua. ¿Cómo? ¿Que ya te quitaron del coro? Por tu chiquifalda que usas de vez en cuando. No, es que deben de vestirse decentemente todos los días. Sigo
Jóvenes, es bueno el ejercicio, yo hago ejercicio, es bueno el deporte. Yo espero que usted tenga cerebrito para entender lo que quiero darme a explicar. Pero algunos jovencitos que están aquí, ay pastor, usted habló mal de Pelé y habló mal de Maradona. Y Ronaldinho también se fue a la cárcel por marihuana y borracho. Ay pastor, es que mi ídolo no son ellos. Mi ídolo es Ronaldo Cristiano. ¿Y cómo sabe de tanto de fútbol usted, hermano? Porque así me entregaron el bosquejo algunos que están aquí. De estos hable, pastor. Oh, pastor, Ronaldo Cristiano, no. ¿Tú crees que ese hombre es un verdadero hombre? ¿Con un arete aquí? ¿Y con otro arete aquí? Y haciendo publicidad a las bolsas mariconeras, que hasta tienen el nombre de maricón, mariconeras. ¿Tú crees que ese es su nombre? Lo que hace falta es verdaderos hombres cristianos, mujeres cristianas que impacten la sociedad, que hagan diferencia en esta sociedad, que marquemos nuestra línea. Eso es lo que hace falta, hermanos. Pero los que le hacen que son cristianos y son religiosos y hasta se escarnecen y se burlan de Dios, hermanos, los judíos se supone que ellos son el pueblo de Dios y eran el pueblo de Dios, tenían la ley de Dios, tenían el templo de Dios, hermanos, tenían todo, pero eran religiosos y a final de cuentas ignoraban la palabra de Dios y se burlaban de los mensajeros y de los profetas y se escarnecían de ellos hasta que vino la ira de Dios sobre de ellos. Y mire lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Allá en Hebreos 10:31. Hebreos 10:31. Dice la palabra de Dios. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Primero puedes ignorar la palabra de Dios, alejarte de Dios, burlarte de Dios, pero dice la palabra de Dios, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Hermanos, cuidado con caer en las manos de un Dios airado. Cuidado, hermanos. Y ciertamente el engaño del corazón está en algunos cristianos diciendo, es que yo hice lo malo y no pasó nada. Ha pasado 1 año y 2 años y 3 años. Pues déjame decirte que un día estarás en las manos de un Dios airado. Y vas a decir, ¿por qué no le hice caso a tiempo? Y este es mi mensaje, hermanos. Créame que me costó difícil, me fue difícil predicar un día algo así. Yo lo leía y lo leía y lo leía. Y yo en mi ingenuidad, yo decía, ¿quién soy yo para defender a Dios? Y tratar siempre de decir es que Dios es bueno y Dios es bueno, la verdad. Pero yo no quería presentar a un Dios que pareciera que no era bueno, pero Dios es bueno. Dios es bueno. Pero aunque a veces no entienda uno y aunque a veces no le guste a uno lo que dice la Biblia, mi deber es declarar lo que dice la palabra de Dios, aunque alguien pueda pensar algo diferente o se pueda molestar, pero hermanos, está en la Biblia. ¿De qué estoy hablando? Este es el mensaje, hermanos. Este es el mensaje. Y cierro. Allá en Proverbios capítulo número 1, donde iniciamos nuestra
lectura, dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Y luego el 26 de ahí, hermanos, es de lo que les quiero hablar. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando yo leía eso, hermanos, una y otra vez en mis devocionales, y si ustedes son miembros de esta iglesia de hace años, ustedes saben que yo no he tocado este tema. ¿Por qué? Porque yo me decía, no contradigo la Biblia para nada, no me vayan a entender. Pero se me hacía muy difícil para mí, como ser humano que soy, ver a alguien que se está desangrando y se está revolcando en su sangre, y yo carcajearme y reírme. Mira, se está muriendo. Digo, no, jamás de los jamases yo podría hacer algo semejante de reírme de alguien que se está muriendo. Pero Dios dice que Él se va a reír y se va a carcajear cuando venga sobre esta persona lo que teme que le vaya a pasar. ¿Cómo? Yo no me siento capaz para explicarle a la iglesia estos dos versículos. Pero ahora, hermanos, llegó el tiempo de explicarlo. Ahora entiendo el enojo y la ira de Dios. Me doy cuenta de que lo que enoja a Dios, lo que lo llena de ira, hermanos, no es de que un cristiano caiga. A Dios le duele que un cristiano caiga y está dispuesto a decir, aquí está mi mano. A Dios no lo llena de ira que un cristiano deje la iglesia. Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. No. Lo que llena de enojo a Dios es alguien que lo ha ignorado y aparte de ignorarlo, se ríe y se escarnece y se burla de las cosas de Dios. Eso es lo que hace derramar la copa de ira de Dios. Si ustedes han notado en mi ministerio como predicador, casi nunca de los nunca, hermanos, hago un chiste de Dios. Ni una ilustración que cause risa de Dios. Pero alguien que dice, el pastor predicó que no vamos a ver tele. Hijos, tráiganse la rosca y vamos a ver tele. ¿Qué le pasa a este loco? ¿Quién se cree que es? Hijos, esposo, vámonos con la suegra, con la comadre, vamos a los tamales y a las caguamas y a la música. ¿Quién es ese hombre para que no lo impida? Cuidado, 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 cuidado con caer en las manos de un Dios airado y vivo. A Dios le entristece y le duele el pecado de su pueblo, el alejamiento de su pueblo, la caída
Dios le llena de ira el que se burla y se escarnece de él. Dios le dice al predicador: predica contra la cerveza. Y para burlarse de Dios, llegan a su casa el domingo y abren el refrigerador y sacan las Tecates. El pastor dice: no andes con esas playeras, eres hijos de Dios, no publiques la cerveza como los paganos. Y ahí andan en Camino Real con su playerita con la corona. Eso es burlarse de Dios. Está sucediendo, hermanos. Puede sucederme a mí. No porque yo me burle de Dios, pero me puede suceder. Estamos en un mundo lleno de peligros. Pero de repente te empiezan a doler tus pulmones. Hay un vecino que muy pocos de ustedes conocen o conocieron. Me platicó, dice: ay, pastor, me empezaron a doler mis pulmones. Me sentía mal, un hombre grandote. Alguien sabrá de quién estoy hablando seguramente. Muy grandote, muy famoso. Y dice: pastor, fui a la clínica a que me checaran mis pulmones. Me sacaron una radiografía y el médico dijo: señor, lo siento mucho. Sus pulmones están invadidos de cáncer. Fue salvo, vino a la iglesia, oré por él, lo consolé. Estaba en la cama muriendo de cáncer, ya no podía respirar. A su familia le dieron la opción: ¿lo dejan morir con dolor o le ponen una anestesia en la vena para que ya no despierte jamás? Dijeron: papá, tenemos dos opciones para ti: dejarte morir con sufrimiento o te ponemos la inyección y ya no vas a despertar nunca. Él dijo: póngame la inyección. Estaba toda su familia, le pusieron anestesia en la vena, durmió para siempre. ¿Qué tal tú que te burlas de Dios? Que te digan: lo siento mucho, pero sus pulmones están invadidos de cáncer. Y llegas a casa y te arrodilles: Dios mío, por favor, sáname, no quiero morirme todavía. No, Señor, quítame ese cáncer, por favor. Y estás clamando y llorando a Dios, y Dios te ve ahí llorando y de rodillas y clamando, y Dios: qué bueno. Eso dice la Biblia. ¿Por qué? Porque te escarneciste de su palabra, te burlaste de su palabra, te burlaste de su predicador, te enojaste con el que te quería ayudar, y en vez de hacerle caso a Dios, hiciste lo contrario por burla a Dios y a su palabra. Yo no había entendido eso, hermanos, por eso no lo había predicado. Pero si algo hace enojar a Dios, es que a pesar de que andas en pecado, te burles de Él. Y algunos de ustedes se están burlando de Dios, amigos, porque a pesar de que andas en pecado, todavía te atreves a publicarlo para que la iglesia y tus amigos lo vean. Estás a punto de caer en las manos de un Dios airado. Tu oración será abominable. Y en vez de causar tristeza, compasión, misericordia,
Las carcajadas de Dios se oirán porque tú un día te burlaste de Él. Pues el pastor está en contra de los chores, pero yo me voy a poner hasta un bikini. Ándale, hazlo. El pastor está en contra de los tatuajes. Me voy a poner el nombre de mi novio. No soy yo, es Dios. El asunto es con Dios, no es conmigo. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por hablarnos en esta noche. Usted sabe que yo amo a esta iglesia y aún a los que piensan que no, yo les amo. Mi deseo es estar lo más cerca de ellos siempre, ayudarles, orar. Señor, ayude a que no caigamos en estos errores de ignorar su palabra. El error de alejarnos de su palabra. El error de que su temor nos falte. El error de escarnecernos de lo que hacemos mal y burlarnos y hacer público nuestro pecado. Oh Señor, ayúdenos. Y salven esta noche a cualquiera que está aquí, que esté sin seguridad de salvación. Bendiga esta invitación. Mientras toca el órgano, hermanos, no ignores si Dios te habló. No ignores a Dios. No lo ignores. Hermanos, una de las cosas más feas que le puede pasar a alguien que conoce a Dios es no ser escuchado por Dios. Este hermano del quien yo les hablé dijo, ya Dios no me escuchó. Pero murió en paz. Lo aceptó. Pero él no se burló de Dios. Él no se escarneció de Dios. Simplemente Dios no lo escuchó. Pero ¿qué tal de que a un Dios diga, ja, 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 vino lo que no querías? Mira nada más, tú que te burlabas, que te escarnecías, que te mofabas. Ahí está el resultado. Así como te burlaste y te reíste, así yo también, en vez de ayudarte. Ahí está en la Biblia. ¿Habrá alguien en esta noche que dirá, pastor, yo estoy visitando la iglesia? Yo no sé a dónde voy si muriera hoy. Yo quisiera tener la seguridad de ir al cielo. Ore por mí, pastor, yo quiero entregarme a Cristo. ¿Habrá alguien así? Levante su mano nada más arriba, yo quiero ayudarle con una oración si es que hay alguien así. Ok, todos son de la iglesia. Hermanos, Dios nos ha hablado, hermanos. Dios no está airado con el que se va. Dios quiere traerlo. Dios no está airado con el que cae. Dios quiere levantarlo. Dios no está enojado con el que cae en la tentación. Dios quiere librarlo. Pero Dios está airado con el que se burla y se escarnece de su palabra. Con él sí. Y se reirá Dios. Y se escarnecerá Dios por el que se burló de él y de su palabra. Gracias, Padre, por lo que hemos escuchado en esta noche. Bendiga, Señor, nuestras vidas, nuestras decisiones. En Cristo Jesús. Amén.